¿Qué pasaría si te dijera que hay ciertos secretos que los elegidos de Dios jamás deben revelar? Sí, incluso tú tienes cosas que has guardado, quizá por precaución o sabiduría, pero lo que no sabes es que el silencio tiene un poder inmenso. Protege, preserva y acelera el cumplimiento de las promesas de Dios en tu vida. Algunos secretos son demasiado sagrados para ser expuestos antes de tiempo. Hoy te revelaré 5 cosas críticas que los elegidos de Dios deben mantener ocultas para salvaguardar su destino divino. La quinta es la más importante, así que quédate hasta el final. Antes de comenzar, si quieres recibir más enseñanzas como esta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Comparte este mensaje para que la palabra de Dios llegue a más personas. Vivimos en la era de la sobreexposición, compartimos nuestras victorias, nuestros planes y nuestros pensamientos más íntimos con cualquiera que escuche. Pero escúchame con claridad como elegidos de Dios, estamos llamados a un estándar más alto. No se trata de miedo o desconfianza, sino de sabiduría. Algunas cosas deben permanecer solo entre tú y Dios hasta el momento señalado. Algunas revelaciones deben ser guardadas en el secreto, nutridas en la oración y reveladas solo cuando Dios diga ahora. Esto no se trata de miedo o desconfianza, sino de sabiduría y obediencia. Se trata de reconocer que el enemigo está al acecho, buscando oportunidades para tergiversar, robar y destruir. Se trata de comprender que tu llamado es precioso, tu unción es poderosa y tu viaje es único. No necesitas justificar ante nadie lo que Dios está haciendo en tu vida. Tu validación proviene de Él, no de los aplausos de la gente ni de la aprobación de los demás. La Biblia nos advierte en Mateo 7:6, no deis lo santo a los perros, ni eches vuestras perlas delante de los cerdos. No todo debe ser compartido. Estamos en tiempos donde la vulnerabilidad se ha convertido en una bandera de autenticidad. Nos dicen que debemos ser abiertos, que compartir nuestros miedos y luchas con los demás nos hace más humanos, más cercanos. Y en parte, eso es cierto, pero hay un peligro oculto en esta práctica, uno que pocos advierten hasta que es demasiado tarde. Hoy quiero hablarles de algo que nos toca a todos, nuestras luchas y debilidades. Es un tema que duele, que nos hace sentir expuestos, pero también es una puerta abierta para experimentar la gracia de Dios de una manera profunda y transformadora. Hoy te desafío a preguntarte, ¿estás guardando los tesoros que Dios ha puesto en ti? ¿O los estás exponiendo al enemigo sin darte cuenta? Veamos las 5 cosas que los elegidos de Dios deben mantener en secreto. Número 1. Tus luchas y debilidades en detalle. En 2 Corintios 12:9, el Señor nos dice: mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Lo escucharon bien? No dice que nos librará de las debilidades, sino que, en medio de ellas, su poder se manifestará. Pero aquí hay un desafío. ¿Cómo manejamos esas debilidades? ¿A quién le abrimos nuestro corazón? Porque, sí, es cierto que necesitamos apoyo, que no estamos llamados a caminar solos. Sin embargo, hay una línea delicada entre buscar ayuda y exponernos a personas que no tienen la madurez espiritual para entender nuestra batalla. Permítanme contarles la historia de Sansón, un hombre dotado de una fuerza sobrenatural, un líder que Dios usó para liberar a su pueblo. Pero Sansón tenía una debilidad: Dalila. En Jueces 16:17, vemos cómo le revela el secreto de su fuerza, confiando en alguien que no tenía intenciones puras. Sansón pensó que Dalila se preocupaba por él, que su amor era sincero y que en ella encontraría apoyo y comprensión. Sin embargo, lo que parecía una relación basada en la confianza resultó ser una trampa cuidadosamente diseñada para su caída. Dalila no solo buscaba su bienestar, sino que, con persistencia y astucia, explotó su vulnerabilidad para lograr su propia agenda. Ella usó la información que Sansón le confió no para protegerlo, sino para traicionarlo. La caída de Sansón no solo fue resultado de confiar en la persona equivocada, sino de revelar lo que debía haber permanecido oculto. Su fuerza, un don divino que lo hacía invencible, no dependía de su capacidad física ni de su entrenamiento, sino de su relación con Dios. Pero al compartir el secreto de su fortaleza con alguien que no tenía temor de Dios ni respeto por su llamado, puso en peligro su destino. Sansón nos deja una enseñanza clara: no entregues las llaves de tu destino a quienes no tienen en su corazón tus intereses espirituales. Hay cosas en la vida que solo deben compartirse con Dios y con aquellas personas que han demostrado fidelidad, madurez y temor del Señor. El resultado fue devastador. Sansón perdió su fuerza, fue capturado, humillado y llevado a la ruina. ¿Por qué? Porque entregó las llaves de su destino a alguien sin discernimiento espiritual. Hermanos, esto no es solo una historia antigua, es un espejo para nosotros. ¿Cuántas veces hemos confiado en personas que, en lugar de ayudarnos a crecer, nos han llevado a caer?
¿Cuántas veces hemos compartido nuestras luchas con alguien que no supo valorar la confianza que le dimos? Son personas que te acercan a Dios o que te alejan de Él. Porque aunque necesitamos apoyo humano, nuestra confianza final debe estar puesta en aquel que nunca nos falla. Como dice el Salmo 118:8, mejor es refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Pero quiero ser claro, esto no es un llamado al aislamiento. No es un mensaje para que guarden silencio y carguen solo sus luchas. Es una invitación a la sabiduría, a la prudencia. Compartan sus batallas, sí, pero háganlo con personas que han demostrado ser maduras en la fe, que oran por ustedes, que los animan a seguir adelante y que los señalan a Cristo en todo momento. Y si hoy te sientes débil, si sientes que has caído una y otra vez, recuerda que la gracia de Dios es suficiente. Él no te desecha por tus errores. Mira a Pedro, quien negó a Jesús 3 veces, pero fue restaurado y usado poderosamente para edificar la iglesia. O piensa en David, quien cayó en pecado, pero se arrepintió y siguió siendo llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Nuestras debilidades no son el final de la historia. Son una oportunidad para que el poder de Dios se manifieste en nosotros. Pero debemos ser sabios. No entregues las llaves de tu destino a cualquiera. Busca a aquellos que te señalen a Cristo, que te recuerden que, aunque caigas, hay un Salvador que te levanta. Hoy es el día para tomar decisiones prudentes, hoy es el día para confiar en la gracia de Dios y para rodearse de personas que te ayuden a caminar en su luz. No estás solo. Dios está contigo, y su poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Estás listo para dejar que Él obre en ti? Número 2. Los planes que Dios tiene para ti antes de que se cumplan. Habacuc 2:3 dice: la visión es para un tiempo señalado, aunque tarde, espérala. Este versículo nos recuerda que Dios tiene un tiempo perfecto para cada uno de sus planes. Muchas veces, en nuestra impaciencia, deseamos que todo ocurra de inmediato. Pero compartir los planes de Dios antes del momento indicado puede traer oposición innecesaria y desánimo. ¿Te has sentido alguna vez frustrado porque las cosas no suceden cuando lo deseas? Quizás has sentido que tus sueños están estancados o que Dios se ha olvidado de ti. Pero no es así. Dios trabaja en el tiempo perfecto, moldeando tu carácter y preparándote para recibir lo que ha planeado para ti. El ejemplo de José en Génesis 37 es una lección poderosa. José, entusiasmado por los sueños que Dios le dio, los compartió con sus hermanos. El resultado fue envidia, odio y traición. Sus propios hermanos lo vendieron como esclavo. Imagínate ese dolor, ser traicionado por la propia familia. Pero lo que parecía un obstáculo era parte del proceso de Dios. Años más tarde, José entendió que todo tenía un propósito. Génesis 50:20 lo confirma. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Qué hubiera pasado si José no hubiera compartido sus sueños? Quizás el proceso habría sido menos doloroso. Pero Dios usó incluso la traición para llevarlo al lugar donde debía estar. Esto nos enseña que, aunque los planes de Dios se retrasen, nunca fallan. La espera no es un castigo, es una preparación. Otro ejemplo poderoso es Moisés. Desde su nacimiento, Dios tenía un plan para liberar al pueblo de Israel. Pero Moisés intentó adelantarse a los tiempos de Dios. En Éxodo 2, mató a un egipcio pensando que así comenzaría la liberación. El resultado fue el exilio, 40 años en el desierto, 40 años de espera. Pero ese tiempo no fue perdido. Fue el tiempo perfecto para que Moisés aprendiera humildad, paciencia y dependencia total de Dios. Y cuando el tiempo llegó, Dios lo llamó desde la zarza ardiente. Éxodo 3. ¿Qué hacemos mientras esperamos? Confía en el proceso. Filipenses 1:6 nos anima diciendo: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Guarda tus sueños en el corazón, como María, la madre de Jesús, quien guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. María entendió que había un tiempo perfecto para que los planes de Dios se revelaran por completo. David fue ungido como rey siendo un joven pastor, pero pasó años huyendo de Saúl antes de tomar el trono. Esos años lo prepararon para ser el rey conforme al corazón de Dios. La espera duele, pero es necesaria. Si estás en un periodo donde sientes que tus sueños están en pausa, recuerda que Dios está obrando. Tal vez aún no es el momento de compartir lo que Dios te ha revelado. Tal vez primero necesitas ser fortalecido, protegido y preparado. Porque cuando llegue el tiempo señalado, la visión se cumplirá, y lo hará de una manera que superará tus expectativas. ¿Qué sueños has compartido antes de tiempo? Recuerda, los planes de Dios son perfectos,
pero también tienen un tiempo perfecto. Aunque tarde, espérala, porque el que prometió es fiel. Número 3. No reveles lo que Dios hará hasta que sea tiempo. Hay secretos que solo pueden ser guardados en el corazón hasta el momento indicado. La voz de Dios no siempre se oye en la multitud. Muchas veces, sus instrucciones más importantes son susurradas en lo secreto, lejos del ruido y de la mirada de los demás. Sin embargo, en una era donde todo se comparte instantáneamente, la discreción parece haber perdido valor. Queremos anunciar de inmediato lo que Dios nos ha mostrado, buscando aprobación, consejo o incluso validación. Pero la Biblia nos enseña que hay un tiempo para hablar y un tiempo para callar, un tiempo para recibir y un tiempo para revelar. Jesús mismo nos da una instrucción clara en Mateo 6:6. Cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Aquí no solo nos habla de la oración, sino de una relación de intimidad con Dios donde ciertas cosas solo deben ser procesadas en lo privado antes de ser manifestadas en lo público. Hay revelaciones que necesitan madurar en nuestro espíritu antes de ser expuestas, porque compartirlas demasiado pronto puede traer oposición, confusión o incluso desviarnos del plan original de Dios. Moisés es un claro ejemplo de esto. Desde su nacimiento, Dios lo había apartado con un propósito especial, liberar a Israel de la esclavitud en Egipto. Pero este llamado no se le reveló mientras vivía en el palacio del faraón, rodeado de comodidades y estatus. Fue en la soledad del desierto, mientras pastoreaba ovejas, que Dios le habló desde una zarza ardiente y le dio instrucciones claras sobre su misión. ¿Por qué Dios esperó hasta ese momento para hablarle? Porque Moisés tenía que ser preparado antes de poder recibir la revelación completa de su propósito. Si Dios le hubiera hablado antes, Moisés habría intentado liberar a su pueblo por sus propias fuerzas, sin entender que la verdadera liberación no vendría de su liderazgo, sino del poder de Dios a través de él. Lo mismo ocurrió con Jesús en la transfiguración. En Mateo 17:1-9, Jesús llevó consigo a solo 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan. En la cima de la montaña, su rostro resplandeció como el sol, su ropa se volvió blanca como la luz, y Moisés y Elías aparecieron hablando con él. Fue un momento glorioso, una revelación profunda de su naturaleza divina. Pero después de este evento sobrenatural, Jesús les dio una orden inesperada: no digan a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de los muertos. Mateo 17:9. ¿Por qué Jesús prohibió que se hablara de esto? Porque no era el tiempo. Si los discípulos hubieran compartido lo que vieron sin entenderlo completamente, habrían causado confusión y rechazo prematuro. La gente no estaba preparada para recibir esa revelación en ese momento, y ellos mismos aún necesitaban procesarla. Este principio se repite a lo largo de la Biblia. José, en su entusiasmo juvenil, compartió con sus hermanos los sueños que Dios le había dado sobre su futuro reinado, pero en lugar de recibir apoyo, desató la envidia y el odio entre ellos, lo que lo llevó a ser vendido como esclavo. Aún así, Dios usó su proceso para prepararlo, y cuando llegó el momento correcto, José fue elevado al puesto de gobernador de Egipto. La lección es clara: no todas las revelaciones son para ser compartidas de inmediato. Algunas deben incubarse en fe, madurar en la intimidad con Dios y esperar el tiempo perfecto para ser manifestadas. Pero, ¿cómo saber cuándo hablar y cuándo callar? Ora antes de compartir. Pregúntale a Dios si es el momento adecuado para revelar lo que te ha mostrado. Muchas veces, nuestro deseo de contar lo que Dios está haciendo en nuestra vida viene de una necesidad de validación o emoción, pero si lo exponemos prematuramente, podemos enfrentar oposición innecesaria. Espera el tiempo de Dios. Eclesiastés 3:7 dice que hay tiempo de callar y tiempo de hablar. No te apresures a compartir algo solo porque sientes que es emocionante. Confía en que Dios abrirá las puertas correctas cuando sea el momento indicado. Guarda la revelación en tu corazón. Lucas 2:19 nos dice que María, la madre de Jesús, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. No intentó explicarlas ni justificarlas, simplemente esperó hasta que Dios mismo las hiciera evidentes. Rodéate de personas de fe. No todos entenderán lo que Dios te ha mostrado. Comparte tus revelaciones solo con personas maduras espiritualmente, que puedan orar contigo y no desanimarte. Dios es un Dios de procesos. Lo que Él te ha prometido se cumplirá, pero en su tiempo y en su manera. No reveles lo que Dios hará hasta que sea tiempo. Como Moisés en el desierto, como Jesús en la montaña y como José en su proceso, permite que Dios prepare el camino antes de anunciar lo que Él ha hablado sobre tu vida. Cuando llegue el momento, lo que fue incubado en secreto será manifestado con gloria para que nadie pueda negarlo. Número 4. No compartas cada revelación espiritual sin discernimiento. Hay cosas que solo deben ser habladas en la intimidad con Dios. En el mundo espiritual, la discreción no es una opción, sino una estrategia de supervivencia.
No todo lo que Dios te muestra debe ser compartido con cualquiera, porque no todos tienen la madurez espiritual para recibirlo, y algunos incluso podrían usarlo en tu contra. El apóstol Pedro nos advierte en 1 de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Este versículo no es solo una advertencia, sino una estrategia espiritual. Velar significa estar alerta, ser prudente, saber cuándo hablar y cuándo callar. Así como en una batalla ningún soldado revela su posición antes de tiempo, en la guerra espiritual no podemos exponer prematuramente lo que Dios está haciendo en nosotros. Exponer demasiado sobre nuestra vida espiritual puede hacer que nos convirtamos en un blanco fácil para ataques innecesarios. Las victorias más grandes en la Biblia fueron obtenidas no por aquellos que presumieron de sus logros espirituales, sino por quienes confiaron en Dios en secreto y permitieron que los exaltara en el momento oportuno. David venció a Goliat con fe, pero lo que muchos no notan es que su verdadera victoria no comenzó en el campo de batalla, sino en la intimidad con Dios. Antes de enfrentarse al gigante, David ya había derrotado al león y al oso cuando cuidaba las ovejas de su padre. 1 de Samuel 17:34-36. Sin embargo, él no alardeó de esas victorias ni hizo grandes discursos sobre lo que había logrado. Solo cuando fue necesario, cuando Saúl dudó de su capacidad para luchar contra Goliat, David mencionó sus victorias privadas, pero lo hizo con humildad, reconociendo que fue Dios quien lo había librado. Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. 1 de Samuel 17:37, David nos enseña un principio clave. Las batallas privadas con Dios preparan el terreno para las victorias públicas, pero no todas deben ser reveladas antes de tiempo. Si David hubiera contado sus experiencias antes del momento correcto, tal vez lo habrían ridiculizado, desanimado o incluso intentado detenerlo. Pero al guardar en su corazón lo que Dios había hecho en secreto, cuando llegó el día de enfrentar a Goliat, estaba listo para demostrar el poder de Dios sin necesidad de justificar su llamado ante los demás. Jesús, aunque era el Hijo de Dios, no buscó reconocimiento público antes de tiempo. A lo largo de su ministerio constantemente se apartaba a lugares solitarios para orar. Lucas 5:16. ¿Por qué lo hacía? Porque su fortaleza venía de su comunión secreta con el Padre, no de la aprobación de los hombres. Jesús sabía que antes de manifestar algo en lo visible, primero debía cultivarlo en lo invisible. Un ejemplo poderoso de esto es cuando sanó a un leproso en Marcos 1:40-45. Después del milagro, Jesús le advirtió estrictamente: mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. Sin embargo, el hombre no obedeció y comenzó a divulgar el milagro por todas partes. Jesús ya no podía entrar libremente en las ciudades, sino que debía quedarse en lugares apartados porque la multitud lo buscaba más por los milagros que por la verdad del reino. Esto nos enseña que compartir algo fuera de tiempo puede alterar el propósito de Dios y traer consecuencias no deseadas. En la vida cristiana, hay momentos en los que Dios nos muestra cosas profundas, nos da visiones, nos habla en sueños o nos revela planes para el futuro. Pero no todo debe ser contado de inmediato. Algunas revelaciones son para meditar en oración antes de ser compartidas. María, la madre de Jesús, es un gran ejemplo de esto. Cuando el ángel Gabriel le anunció que daría a luz al Salvador, no salió corriendo a contarle a todos. Lucas 2:19 dice que ella guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. ¿Por qué? Porque no todos estaban preparados para entender la magnitud de lo que Dios estaba haciendo. Hablar antes de tiempo podría haber generado confusión, oposición e incredulidad. No todo debe ser visible. Tu crecimiento espiritual es entre tú y Dios. Número 5. Tus planes y visiones futuras. Cuando Dios pone un sueño, un llamado o una visión en tu corazón, es porque tiene un propósito con tu vida. No es una idea pasajera ni un simple deseo humano. Es una asignación divina que, si se cultiva en fe, dará frutos en el tiempo correcto. Ahora bien, una de las mayores lecciones en la vida espiritual es aprender a proteger aquello que Dios nos ha mostrado. En Habacuc 2:2-3, el Señor nos da una instrucción clave. Escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que la leyere. Es aún visión para un tiempo señalado. Se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá, no se tardará. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que la visión debe ser clara, debe estar bien definida, pero también debe ser protegida hasta su tiempo. ¿Por qué es tan importante proteger lo que Dios nos ha revelado? Porque no todos tienen la madurez espiritual o la pureza de corazón para entenderlo. Algunos pueden sentir envidia, otros pueden intentar sabotearlo, y otros simplemente no estarán preparados para recibirlo. Y cuando compartimos nuestros planes demasiado pronto, sin discernimiento, corremos el riesgo de exponernos a oposición innecesaria.
Permítanme llevarlos a la historia de Nehemías, un hombre que recibió una visión poderosa de parte de Dios, reconstruir los muros de Jerusalén. Pero Nehemías no salió corriendo a anunciar su plan a todo el mundo. En Nehemías 2:12, vemos cómo él hace algo que parece extraño al principio. Me levanté de noche, yo y unos pocos hombres conmigo, y no declaré a nadie lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciera en Jerusalén. ¿Por qué actuó así? Porque Nehemías entendía que había un tiempo para trabajar en silencio y un tiempo para revelar el plan. Él sabía que, si compartía su visión demasiado pronto, sus enemigos podrían intentar detenerlo. Y así fue. Cuando finalmente reveló su plan, enfrentó oposición, burlas y amenazas. Pero para entonces, ya estaba listo. Ya había orado, preparado y avanzado lo suficiente como para que nada ni nadie pudiera detenerlo. Hermanos, esto nos enseña una lección invaluable. No todo lo que Dios te ha revelado está listo para ser compartido. A veces, la mejor manera de proteger tus sueños es trabajar en silencio, como lo hizo Nehemías, hasta que llegue el momento adecuado. Pero quiero que entiendan algo, esto no significa que debas vivir en secreto o aislarte. Significa que debes ser estratégico, que debes buscar la guía de Dios para saber cuándo y con quién compartir lo que Él te ha mostrado. Porque como dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y aquí hay algo más, la oposición no significa que estás en el camino equivocado. De hecho, muchas veces es una señal de que estás en el camino correcto. Mira a Jesús desde el momento en que comenzó su ministerio, enfrentó oposición, críticas y ataques. Pero eso no lo detuvo. Él sabía que su misión venía del Padre, y nada ni nadie podía interponerse en su camino. Si hoy tienes una visión, un sueño, un plan que Dios ha puesto en tu corazón, quiero animarte a protegerlo. Escríbelo, como dice Habacuc, para que sea claro y definido. Ora por él, trabaja en él, pero compártelo con sabiduría. Porque, aunque no todos lo celebrarán, aunque algunos intenten sabotearlo, si viene de Dios, nada ni nadie podrá detenerlo. Recuerda, el tiempo de Dios es perfecto. Él no solo te ha dado la visión, sino que también tiene el momento exacto para que se cumpla. Y cuando llegue ese momento, verás que todo lo que enfrentaste, todo lo que esperaste, valió la pena. Así que, hoy es el día para avanzar con fe, para trabajar en silencio si es necesario, y para confiar en que el Dios que te dio la visión es fiel para cumplirla. ¿Estás listo para proteger lo que Él te ha mostrado y esperar en su tiempo perfecto? Las grandes promesas de Dios requieren madurez y estrategia. José compartió su sueño demasiado pronto y fue vendido por sus hermanos. Moisés intentó liberar a Israel antes de tiempo y tuvo que huir al desierto. Nehemías guardó su visión y logró reconstruir los muros de Jerusalén. La diferencia entre el éxito y el retraso en la manifestación de una visión a menudo radica en saber cuándo hablar y cuándo callar. Guarda tu visión en oración antes de compartirla, porque lo que Dios te ha mostrado es valioso y merece ser protegido hasta que llegue el tiempo exacto de su cumplimiento. El silencio no es debilidad, es sabiduría. Protege tu destino, preserva tus bendiciones. Permite que Dios cumpla sus planes sin interferencias. Hoy, pregúntate si estás compartiendo demasiado. ¿Estás protegiendo lo que Dios te ha dado? Si esta palabra te ha bendecido, déjanos un comentario con un amén. Suscríbete y comparte este mensaje, y que Dios te bendiga.